manera sigue siendo el tema sanitario más importante en el país. Y el invitado de hoy es el doctor Miguel O'Ryan, conocido por la mayoría de ustedes. El doctor O'Ryan es pediatra, infectólogo, profesor titular de la Universidad de Chile, miembro del Consejo Asesor COVID-19 hasta hace pocos días, y ahora también integrante de la Estrategia Nacional para la Vacuna, que está encabezando el Ministerio de Ciencia. El doctor O'Ryan ha elegido dos temas muy importantes. Uno es un análisis de la estrategia para enfrentar el COVID-19 que ha llevado a cabo la autoridad sanitaria en el país. Y otro gran tema son los proyectos de desarrollo de vacunas anti-SARS-CoV-2. De tal manera que yo espero que el doctor Ryan nos pueda entregar una valiosa información, nos pueda responder muchas preguntas. Doctor Ryan, adelante. Muchas gracias, Jorge. ¿Se escucha bien ahí? ¿Estamos ok? Sí, ya. Está bien. Ya. Bueno, muy buenos días, queridos colegas. Siempre es un honor y un placer poder conversar, aunque no sea de frente ahora, o parcialmente de frente en dos dimensiones, con la comunidad del querido hospital Calvo Maquena. Lo que quiero hacer con ustedes es compartir en primer lugar una mirada o una reflexión personal sobre el manejo de la pandemia, con mucho de opinión y poco de ciencia, y que es muy opinable por ello. Después mostrar el estado actual de la pandemia basado en las cifras que tenemos, que son muchas y muy buenas, como creo van a ver quienes no están mirando esto todos los días. Van a ver que hay mucha información y muy buena, para terminar con un panorama global del estado de desarrollo de vacunas, esta cosa realmente insospechada, que hace un año atrás, de tener un desarrollo tan hiperacelerado como el que estamos viendo hoy día. Voy a compartir la pantalla. Y esperamos que estando compartiendo ahí. Vas muy bien, Miguel. Vamos bien. Muy bien, entonces, y vamos a tratar de hacer todo esto, ojalá en unos 35 minutos, no más, para después conversar, porque estoy cierto que en el auditorio todos tienen algo y mucho que decir en relación a la pandemia y con muchos niveles de conocimiento. Si uno parte con siempre es bueno partir con una mirada general. Estos son datos de ayer o antes de ayer de la OMS de un parámetro, y aquí quiero partir diciendo que es un poco odioso intentar hacer comparaciones con diferentes países por varios motivos, uno de cómo se presenta la información y otro de la calidad y el tipo de información, como vamos a ver en otra diapo más adelante, que hace a veces que esas comparaciones sean erróneas, de frentón errónea, o salten o lleven a conclusiones equivocadas. Pero bueno, hay que partir con algún tipo de mirada global, y este es simplemente el número confirmado de casos reportados en los últimos 7 días. Y obviamente uno inmediatamente le sabe que eso depende mucho del tamaño de la población, en fin, y los exámenes que se están tomando o no tomando. Pero lo que uno puede ver acá, mientras más oscuros son más números de casos reportados en los últimos 7 días, más de 100.000, están los grandes, ¿no? Está Brasil, está Estados Unidos, está India. Llama la atención que Rusia está en números más bajos, pero aquí es donde uno empieza a dudar de si se está o no haciendo el mismo número de test. Sabemos que han ido incrementando. Y aquí vemos la región de las Américas, donde se ha ido produciendo esta situación de alguna manera de lento ascenso, o no tan lento, en varios de los países del vecindario, ¿no es cierto?, que habían estado bajo lockdowns importantes, como Argentina, Colombia, bueno, y la situación por todos conocida de Perú y Ecuador en su momento, que ahora aparece con quizá algo menos de casos. Pero todos sabemos que aquí hay un tema de testeo que no es menor.
Esta curva es muy interesante porque muestra los números de casos confirmados más o menos lo mismo, pero en el tiempo. Este brote ahora que ya es histórico acá, ¿no es cierto?, en China, que nos parecía tan significativo en su momento, pero ahora ha quedado reducido a una minucia, si lo comparamos con el número de casos que han ido ocurriendo en el mundo, partiendo, ¿no es cierto?, por los brotes europeos, que también en su momento nos parecieron, pero ya inconmensurables en cuanto a su magnitud, pero vemos cómo, nuevamente, hablando solamente del número total de casos, cómo han ido siendo superados en forma muy significativa por las Américas. Obviamente jugando un rol muy importante Estados Unidos por el número de casos detectados, por la cantidad de testeos que están haciendo y por la intensidad del brote en algunas de sus ciudades. Y aquí estamos nosotros también dentro de Latinoamérica y vamos a ver que Chile también está ocupando ahí un top 10 en cuanto al número de casos. Y pongo ojo en estas barras azules acá arriba, que han partido lentamente, pero que uno piensa que no hay ninguna razón por la cual África no va a hacer que, conociendo la ciudad y los hiperhacinamientos que hay, que va a llevar a un incremento muy significativo, aún fuera de este computador hacia arriba, digamos, de lo que podría ser de julio en adelante, al menos que haya alguna situación especial, menos ancianos, no sé, alguna situación que haga que eso no ocurra, que sería bastante curioso. Pero obviamente aquí está la gran preocupación en este momento de la OMS. Si uno ve el ámbito o el plan de acción que adoptó el gobierno chileno, entonces en las páginas oficiales del gobierno, uno puede ver que se adoptaron un conjunto de acciones en diferentes etapas que se han enumerado aquí de alguna manera rápidamente, de toques de queda, toda la implementación de salud, todo el aspecto del plan económico, educación, con el cierre de colegios, por allá por el 15 de marzo, justo 4 meses atrás. Debo decir aquí que quienes dieron el puntapié en esto fueron las universidades, que de alguna manera 2 o 3 días antes decidimos cerrar para la presencia de personas, no cerrar obviamente los años escolares o educacionales, sino que cerrar la presencia de las personas. Todas las medidas de transporte, el duro cierre de comercio, la preocupación por los hogares de adultos mayores, la red Senama, lo que todo se ha hecho en las cárceles, ¿no es cierto? Todo el tema del programa de vacunación contra influenza, que en su momento también tuvo bastante de algunas polémicas por ahí, el control de fronteras y los estados de excepción, cierre de eventos masivos, en fin, un conjunto de actividades que uno puede entrar de alguna manera a evaluar y a opinar. Y si uno mira las principales estrategias sanitarias de lo anterior, yo diría que destacan 2 rápidamente, que es el fortalecimiento de la red de salud con un incremento de capacidad de cama crítica y global. Ustedes obviamente son parte significativa de esto. La integración del sistema, la capacitación de personas, entre muchas otras, que si yo tuviera que ponerle un sistema de cruce, siendo 4 el máximo, en lo que yo pienso que es un logro como comunidad, como país, yo pondría 4 cruces a este logro. Y la segunda estrategia fundamental fue el incremento de la capacidad de testeo, logrado con una colaboración significativa entre el sistema público, privado, universidad y otros, con más de 100 laboratorios implementados en pocos meses, pasando de una capacidad de 1.000 a más de 20.000 test al día. Si uno lo mira para atrás, realmente esto uno lo habría pensado que era inasible, imposible, un tiempo atrás, y sin embargo se logró, y para mí también esto es otro de los grandes logros de la estrategia chilena, si uno tuviera que ponerle algún nombre. En cuanto a la estrategia de contención, cuyo concepto fundamentalmente es tratar de disminuir el ingreso al país, contener el incremento, evitar que el virus pase a tener circulación comunitaria. Todo esto ocurrió en las primeras etapas, la disminución de la velocidad de ingreso al país con un control de fronteras, extendido dentro del país con el tema de los cordones sanitarios para evitar que vaya pasando de una provincia, una región a otra,
diría que tuvo, cual más, cual menos, fue realizado, tuvo sus logros parciales, tuvo probablemente algunas debilidades, pero sin embargo logró probablemente mantener esa curva de ascenso lento durante marzo y abril, o apoyó ese ascenso lento en parte porque no se produjeron ingresos masivos, como sí ocurrió en Europa, en muy corto plazo, sino que fue probablemente más bien algo paulatino. Pero una vez que ya ocurre la circulación comunitaria, que el virus está dentro del país, hay que pasar de contención, hay que mantener la contención, pero pasar a mitigación, y ahí se desarrollan este conjunto de actividades que son básicamente de restricción de actividades para promover el distanciamiento social y limitar la movilidad de la población, que son las medidas, ¿cierto?, de cierre de comercio, obviamente evitar cualquier evento masivo, las restricciones que empiezan a ocurrir en el transporte público y otros. Y uno podría decir que aquí hubo un conjunto de medidas que se implementaron, cual más, cual menos, y están todavía implementadas, las 20 y tantas medidas del cual se ha referido la autoridad, y que han jugado un rol difícil de evaluar, pero han jugado un rol en esta limitación de movilidad. Una parte fundamental de la estrategia para poder contener los brotes o contener el avance de la epidemia, inicialmente, durante la epidemia y muy especialmente a futuro, ha sido el famoso TTA, testeo, trazabilidad y aislamiento, donde podríamos decir que en la parte testeo que mencioné antes, por lo menos avanzamos bien en cuanto a incrementar la capacidad de testeo. Parte del problema fue la oportunidad, ¿no es cierto? Y claramente el reporte de los resultados a tiempo, y ahí sí que teníamos que bajar de 4 cruces probablemente a 2 cruces o 1 cruz, porque en eso no ha sido tan útil. Pero junto con eso, la posibilidad o la necesidad de hacer una trazabilidad a nivel de comuna, con esta conversación entre la autoridad central y las comunas, para hacer la trazabilidad, para ir a buscar los casos, para incentivar a la población a consultar y a aislarse prontamente, probablemente fue una de las debilidades más significativas de nuestra estrategia, que dicho sea de paso ha sido la gran limitante de la gran mayoría de los países del mundo, porque para lograr esto obviamente se requiere sistemas de salud muy robustos, muy coordinados, muy entrelazados, desde nivel central hasta la comuna, con mucha comunicación entre, ¿no es cierto?, las comunas, municipios, alcaldes, y todos sabemos que esto fue lo que costó, pero que si tuviera que poner una flecha aquí, yo creo que pasaría ahora a 3 cruces, en la medida que ahora se está implementando esto de una manera más efectiva, y esperemos que tenga un impacto muy significativo en nuestro país en lograr mantener la epidemia en la medida que ahora va bajando bajo control a futuro. Y la estrategia de cuarentena, ¿no es cierto?, este concepto de las cuarentenas selectivas o sectorizadas, que tuvo un resultado bastante positivo y evidenciable en regiones, en comunas de mediano tamaño, ¿no es cierto?, incluso en ciudades, pero donde su parcialización, por decirlo de alguna manera, en la región metropolitana, no logró, como de alguna manera sabíamos, que no iba a lograr contener el avance de la infección de las comunas menos densamente pobladas, más afluentes a las zonas más densamente pobladas y más pobres de la región metropolitana, que es lo que finalmente terminó produciendo el gran brote de la región metropolitana que marcó de alguna manera el curso en el país. Hubo también que avanzar en potenciar y mejorar nuestra capacidad organizacional, y uno de los grandes temas era la necesidad de potenciar un sistema de información integral, inclusivo y participativo. No voy a entrar en el debate, ¿no es cierto?, y cartas y todo lo que ocurrió en este sentido al inicio y a mediados de la epidemia en cuanto a las deficiencias múltiples que habían en la entrega, la adquisición y la entrega de información. Lo que sí voy a decir es que por lo menos a mí me tocó vivenciar y compartir un incremento significativo de adquisición, organización, sistematización y entrega
participativa de información con el rol del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con la mesa de datos, con las universidades, con lo cual creo que esto ha sido otro muy significativo logro, quizá algo tardío, pero que yo veo por lo menos en estas etapas de la pandemia. Se crearon varios grupos o agrupaciones para tratar de aportar en el manejo de la pandemia. El Consejo Técnico Asesor Independiente del MinSal, cuyos criterios de composición no quedaron claros, por qué fueron llamados las personas que fueron o fuimos llamados, pero que ha jugado un rol, yo diría, con un empoderamiento progresivo, por lo menos lo que a mí me tocó vivenciar en cuanto a sus recomendaciones, que fueron progresivamente consideradas probablemente a nivel de la autoridad gubernamental. Ese es otro gran tema, pero lo voy a dejar hasta ahí por ahora. El comité de crisis, que es importante separar, porque es finalmente el que toma las decisiones principales, que es un criterio claramente gubernamental, presidido por el presidente de la República, que es el que toma las grandes decisiones basadas en las cuarentenas, ¿no es cierto?, cuyos criterios iniciales para hacer estas cuarentenas no eran muy claras, parecían más bien subjetivas, con algunos aportes de datos, pero cuyos criterios han sido progresivamente clarificados, persistiendo probablemente aún, sin embargo, un cierto grado de discreción en esta toma de decisión. Y la mesa social, que juega a mi manera este rol muy significativo e importante de abordaje político en el buen sentido, que hemos visto de alguna manera los tiras y aflojes que han habido entre la mesa social y el gobierno, pero probablemente muy necesario para ir logrando mayor participación en la toma de decisiones. Siempre van a haber aquí, ¿no es cierto?, insatisfacciones por lado y lado, pero probablemente, bueno, eso probablemente tiene algún grado de inevitabilidad. Y yo diría que esa es una mirada, y probablemente hay bastante más, pero por tiempo no da, pero hay mi mirada general al panorama de cómo ha sido el manejo de la pandemia. Vamos a mirar entonces las cifras, cómo estamos, y probablemente todos ustedes ya conocen esta página de Hopkins, donde Chile ya subió al 6º lugar en el mundo, si nos valoramos con el número total de casos. Pero aquí vuelvo a recalcar que es algo odioso intentar hacer comparaciones, porque esto depende en buena parte de este indicador de acá, que es el test por millón de habitantes que realiza la población. Y en este sentido Chile, dentro del contexto latinoamericano, es por lejos el que hace más testeo, porque fue su estrategia. Aquí está homologado con Perú. A diferencia de Chile, Perú no hace PCR a esta gran cantidad de personas, sino que a una pequeña fracción, y básicamente estos números vienen sumados también a criterios de diagnóstico epidemiológico y por test de anticuerpos. Pero por lo menos se ve un esfuerzo claro de tratar de tener un real dimensionamiento de cuál es la pandemia. No podemos decir eso, yo creo, lamentablemente, para la gran mayoría de los países del mundo, cuyos niveles de testeo son bastante menores. Pero habiendo dicho eso, si uno ve el total de casos por millón de habitantes, increíblemente Chile, que tiene las cifras más altas del mundo en este momento, y habrá que evaluar a posteriori si esto se debe fundamentalmente a este número de testeos que tenemos, junto con una epidemia real que causó muchos casos en nuestro país por su sistema de diseminación en la mega urbe, especialmente en la región metropolitana. Si alguno aprende lo ocurrió en otros países también, la gran problemática de este virus es su capacidad de circular en la mega urbe, donde el control se hace tremendamente difícil. Así se vio en Estados Unidos, en las grandes ciudades, y lo que uno está viendo ahora es que aquellas grandes ciudades donde el virus no había entrado, entra y aunque sea verano, lo cual preocupa un poco, igual se disemina y produce brotes muy, muy significativos. Y obviamente cifra que nos duele y nos preocupa, y
obliga a tratar de evaluar las razones y dónde estamos, es el número de muertes, que nuevamente hay mucha cautela en las comparaciones, esta famosa letalidad baja que podríamos tener, pero que nuevamente se debe a la cantidad de testeos que tenemos, que hace que la cifra sea baja comparada con otras, siendo una cifra probablemente más comparable entre países, pero sin ser o distando mucho de ser perfecta, porque esta cifra de muerte por millón depende muchísimo de cómo se está haciendo esta evaluación de muerte por COVID. Y yo me atrevo a decir que en este momento, por lo menos, Chile es uno de los países que está siendo más exigente, con todas las discusiones que han habido, pero que está siendo más exigente en el diagnóstico de muerte posiblemente o relacionada con COVID. Es difícil saber si los otros países están siguiendo los criterios parecidos al nuestro, que no exigen o van a ir avanzando. Bueno, la verdad que si uno incluye aquí los casos probables, esto sube arriba de 10.000, que no exige la detección de PCR. Pero aquí había mucha discusión. Uno de los países más altos que estaba acá era Bélgica, si uno ve, y una de las grandes discusiones en Bélgica es que a lo mejor estaba también contando en exceso el número de muertes. Pero es odiosa esta comparación, lo más importante es que esta es una cifra importante y que obviamente no duele y hay que estarla mirando. Ahora, si uno va a ver los datos en nuestro país, aquí yo tengo que decir, quienes no lo hayan hecho, tenemos páginas muy significativas con una gran cantidad de datos. Yo dificulto y he mirado muchas páginas de otros países que sean tan completas como la que se ha logrado armar el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con la mesa de datos disponible y que está disponible en la página central del gobierno. Junto con eso, y en la medida que se iban construyendo esta base de datos de información, y en la medida que probablemente no eran suficientes, la base de información oficial eran los reportes diarios y siguen siendo los reportes diarios, ¿no es cierto?, del gobierno, y el informe epidemiológico, que ha ido robusteciéndose con el tiempo, ha ido engrosándose, ha ido siendo también más exacto, y probablemente representa el órgano oficial de mayor utilidad para comparaciones. Pero en la medida que sigan generando esta información y que era insuficiente, fueron ocurriendo y fueron muy importante el apoyo de informaciones de otras organizaciones como la página, ¿no es cierto?, o el trabajo del Grupo de Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, que mantenía y mantuvo un conteo paralelo muy acucioso de las camas críticas que iban siendo ocupadas en nuestro país, en las camas en general, la misma rama de intensivo pediátrico, con los casos pediátricos, ¿no es cierto? Y los análisis independientes de la situación por varias instancias, como el informe COVID de la Escuela de Salud Pública, la Universidad Católica también tenía, era más bien una recopilación y presentación de datos, pero por algún tipo de análisis de tendencia en la Universidad de Talca, está Espacio Público también con su análisis. También que eso fue, de alguna manera, también un aporte muy significativo, básicamente para tratar de ir teniendo una visión global del avance de la epidemia y las partes positivas y negativas de los manejos. Si uno ve Miguel, disculpa, vas a tener que cargar de nuevo la presentación porque te sacaron la presentación, otro de los asistentes. Mil disculpas. No, faltaba más, déjeme ver. Para hacer eso... Presentar ahora y poner tu pantalla completa. Ya, entonces voy a salir de la presentación. Eso. Muchas gracias y mil disculpas. Voy a ir acá, entonces vamos acá. Vamos a ver aquí. Y dice volver a mostrar, reanudar presentación. Vamos a ahí está, perfecto, lo estás haciendo súper bien. Muy bien. Ahí está. Volvemos. Y volvemos acá. Y vamos para arriba. No. Perfecto. No es perfecto porque puse la presentación equivocada. Dame un minuto. Bueno, cárgala nuevamente, hay tiempo. A ver, esa tampoco es. Un momento. PowerPoint. Vamos a ir a inicio. Inicio.
Vamos a ir reciente aquí. Eso. Entonces estábamos por acá abajo. Entonces, si vamos cuando hice unas etapas parciales de presentación anteriores, sí mostraba bastante información de los datos que les mostré del Xochimilco, pero en la medida que uno ve que se ha ido congeniando y llegando a cierto acuerdo, la gran mayoría de los datos, sino todo lo que voy a mostrar, son los que están en la página oficial de la autoridad, que ustedes van a ver que son de alta calidad. Y para ir apurando el paso, ven aquí que, bueno, esto ya ustedes lo han visto todos los días, vamos en estos números que ya son un poco más, nos permiten respirar un poco más, de 1.800 casos. Esto fue al día de ayer, con un total de 300.000 en el país. Con esta cifra que el gobierno ha querido mostrar de casos recuperados versus los casos activos, siendo los casos activos básicamente la persona que ha sido positiva dentro de los últimos 14 días, que refleja a la persona que podrían estar contagiando. Muy importante, entonces, y lo que yo quiero mostrar es que todo esto se muestra públicamente, y eso creo que es un gran avance, el número total de exámenes realizados, el famoso porcentaje de positividad, que hubo tanta confusión en algunos momentos, cómo se iban mostrando. Bueno, ahora ya se va mostrando claramente y hemos visto la baja del porcentaje de positividad, que llegó a estar hasta un 35% global, cómo ha ido bajando para estar en estos momentos en un 15%, cosa que soñábamos que ocurriera hace un mes atrás, cuando estábamos en los 30 y tantos, preguntamos cuándo vamos a empezar a bajar y estar, ojalá, bajando del 20, 15, llegando a esa cifra mágica del 10% para abajo. Bueno, por lo menos el día de ayer estábamos en 15%. Todo el concepto de incorporación de residencia sanitaria, que fue esta parte de la estrategia tardía de TTA, ¿no es cierto?, que fue muy empujada por el Consejo Asesor, pero que finalmente se tomó y con la cifra que ustedes conocen. Y esta cifra que también miramos en el día a día, que eran los ventiladores disponibles, donde la Xochimilco también jugó un rol muy importante. Y empiezan a aparecer curvas como estas, que están disponibles día a día, y que nos muestra ya claramente la tendencia, la curva descendente con el número. Este es el número de casos confirmados por día, el número grueso, que tiene, como sabemos, la deficiencia que depende del denominador, que es el número de test que se hacen también día a día, que han ido disminuyendo, y hay que ver si esa disminución se debe a una sumatoria de factores o no, dentro de lo cual está la disminución real de casos, pero posiblemente también a la disminución de que la población vaya a hacerse los exámenes por cualquier razón, y dejen de hacerse exámenes. Todo eso le hemos pedido a la autoridad que lo evalúen bien para ver que esto realmente represente la evolución de la epidemia y no una falsa, por cierto, una falsa tranquilidad. Esta es una curva parecida, pero con la diferencia que incluyen los casos activos, que tienen que ver entonces con esa de la fecha de cuando habría sido el inicio de síntomas, siendo en azul los casos recuperados versus los casos activos, ¿no es cierto? Y uno ve acá cómo es la misma tendencia de disminución. Esta página que yo la sigo bastante, que es COVID-19 en tu comuna, todo el mundo la puede ver, porque puede ver la actividad en cada una de las comunas del país, es cosa de pinchar. Y esta es la misma curva de los casos activos que uno ve entonces en el país. Interesantemente, uno puede ver acá cualquier región y comuna, y esta es la curva de la región metropolitana, y después uno puede segregar dentro de la región metropolitana y ver las diferentes comunas, y ahí todavía hay algunas que no logran el descenso, ¿no es cierto? Son las comunas más duras de la región metropolitana, donde sabemos que probablemente el cumplimiento de las medidas ha sido más difícil por múltiples razones. Otra página que me parece muy interesante es el trabajo del Centro de Modelamiento Matemático, que ha estado calculando el R efectivo, este número, ¿no es cierto?, que indica cómo va la transmisibilidad viral, donde el objetivo es lograr una reducción menor a 1, y que estaba hasta la semana pasada arriba de 1, y ya esta semana para el país global empieza a estar bajo 1, y esto también uno puede meterse en las diferentes regiones del país, pinchar y ver cómo va. Santiago estaba como en 0,8 esta semana.
Están planteadas, ¿no es cierto?, el número de exámenes de PCR diariamente, y esto es muy importante para relacionarla con cómo va la positividad y va el porcentaje. Y quizás la buena noticia acá es el logro, el incremento aquí en el PIC, y se ve quizás un leve descenso de este número, pero con altos y bajos, los típicos los fines de semana, ¿no es cierto? Pero básicamente todavía no vemos una disminución de testeo significativo, pero hay una leve tendencia a disminución de testeo que hay que estar atento, porque no es por tema de capacidad de laboratorio, que sabemos todos que se han mantenido. Y este a mí es una figura que me parece bastante relevante. Este es el grupo de trabajo de la Escuela de Salud Pública de Mauricio Canals, que básicamente hace una estimación en relación al número de testeos de cuál sería la posibilidad de subreporte de casos sintomáticos que tendríamos en el país, dado la capacidad de testeo que tenemos, y el cálculo está que podría ser hasta un 50%, con un rango que es bastante estrecho. Entonces uno podría decir que si estamos teniendo 300.000 casos sintomáticos, la realidad podría estar más cercana a los 450. Estamos hablando solamente de los sintomáticos, de ahí podemos empezar a elucubrar sobre los asintomáticos. La curva, ¿no es cierto?, la disminución, la distribución por tramo de edad es conocido por todos ustedes. Fundamentalmente, quienes más se están infectando durante toda la pandemia han sido entre los 20 y los 50 años, con una proporción relativamente mucho más baja de los niños, especialmente los niños menores de 5 años. Y hay muchas teorías no claramente comprobadas para ello. Interesante también es esta intención de tratar de entender los grupos de riesgo para tener infección más grave. Se ha hablado típicamente por la asociación estadística con hipertensión arterial, diabetes. Apareció después, no inicialmente en los brotes de China, porque probablemente hay muy poco, pero después en Estados Unidos, especialmente Europa, obesidad, toda la patología pulmonar crónica. Ahora, es interesante a mí una vez este gráfico, y uno podrá analizarlo después, porque estos son, en Chile, las comorbilidades en los confirmados no hospitalizados, y estos los confirmados hospitalizados. Si hay alguna relación de gravedad entre hospitalización y no hospitalización, uno ve que son más o menos parecidos, quizás diabetes incrementa un poco más aquí. También, y esto habría que compararlo con no COVID, para ver cuál es la proporcionalidad y finalmente tratar de establecer una relación real en nuestra realidad de si estos son, cuán factores de riesgo son para tener estos famosos cuadros graves que hemos visto en mucha gente de nuestra población. Para ir entrando entonces a las cifras más duras, que es el número de fallecidos, y todos ustedes saben la tremenda polémica y discusión que ha habido en torno a este tema. Nuevamente, Chile no ha sido el único país. El registrar fallecidos día a día, en forma oportuna y en forma exacta, la verdad que resulta ser bastante más difícil de lo que uno pudiera pensar, pero finalmente podemos decir que se ha llegado a una especie de consenso de cómo es el reporte, haciendo este cruce de base de datos del Instituto, ¿no es cierto?, del Registro Civil con la base de datos de personas positivas, y da esta curva. En rojo significa que se van agregando a posteriori, porque son tardías los registros de muerte. Lo que uno puede ver acá, porque está esta duda, bueno, ¿cuánta gente está falleciendo al día? ¿Cuánto fue el máximo? Y uno puede decir que fue alrededor de 160 personas durante el pic de la enfermedad que estaban falleciendo al día por COVID-19, por lo menos en aquellos casos confirmados. Después habrá que ver qué pasa con los casos confirmados a posteriori. Y la distribución del número total de fallecidos, como ustedes pueden ver, es fundamentalmente entre los 50 y los 90 años, con una sobrerepresentación evidente. La persona arriba de 70 años y 80 años, y arriba de 90 años también, dado el número de personas que tenemos. Si no son tasas, números totales, obviamente hay una sobrerepresentación, lo cual es conocido por todos. Y esta cifra entonces que íbamos mirando en forma permanente todos los días, que es el número de ventiladores mecánicos, que era lo que nos daba fundamentalmente Xochimilco, pero estas ya empezaron a asemejarse mucho, la cifra de Xochimilco con la del gobierno, y estas son las últimas entonces del gobierno que muestran esta tendencia ya al incremento de camas intensivas.
Y finalmente, hay muchas otras informaciones, está toda la información regional, en fin, pero si uno, me gusta mucho este tipo de manera de presentar el impacto en las diferentes regiones, que básicamente son mapas que se crean en relación a diferentes factores, y si ese factor es relevante para la variable, aparece más grande, ¿no es cierto?, la comunidad representada aquí. Entonces esto representa básicamente en este problema, porque el día de ayer los grandes problemas están en Puente Alto, Antofagasta, Maipú, Rancagua, algo menor Valparaíso, La Florida, etc. Esta nota, estuve buscando la actualización, se me olvidó actualizarla el día de ayer, pero básicamente para reflejar que en pediatría, como todos sabemos, el impacto no ha sido tan significativo como en adultos. Sabemos que hemos tenido algunos casos graves, está todo el tema de PIMS, pero este es un virus que por ahora, a diferencia de otros, se concentra más en la población adulta que en la población pediátrica. Entonces, ojalá en 8 minutos, porque esto sea prolongado, para tratar de dejar algún espacio para la conversación, en qué estamos con el desarrollo de vacunas, una mirada muy general. Y esta es la primera gráfica, salió en el New England, pero se lo robé, entre comillas, una presentación, no me acuerdo a quién, que básicamente muestra cuáles son las etapas tradicionales de desarrollo de una vacuna con los fase 1, 2 y 3, cada uno de estos son varios años, ¿no?, hasta ir al licenciamiento, y al mismo tiempo todo el sistema de manufactura que va ocurriendo para poder producir una gran cantidad de vacunas que normalmente aparece y empieza a desarrollarse en la etapa tardía cuando se ve que hay posibilidades de éxito de la vacuna. Pero con el paradigma del brote, todos estos periodos de la pandemia, todo esto se acorta de una manera tan significativa, empiezan a comenzarse las fases antes que se terminen las otras fases, y empieza a hacerse el desarrollo de la manufactura incluso durante las primeras etapas de las fases clínicas, corriéndose el gran riesgo de que eventualmente se va a perder vacuna o desarrollo acá, en la medida que muchas de esas plataformas puedan no llegar a buen puerto. Pero esto permite, y aparentemente va a permitir acortar un periodo que normalmente entre 5 y 10 años, probablemente a un periodo entre 1 y 2 años, lo cual para mí por lo menos era impensado hace un año atrás. ¿Y cuáles son las plataformas vaccinales que están actualmente vigentes o que se están desarrollando? La más tradicional, que es usar virus inactivado, coronavirus inactivado o coronavirus atenuado, están en boga, especialmente el virus inactivado, ¿no es cierto?, con el objetivo de estimular a la célula presentadora de antígeno para que presente esos antígenos al sistema linfocitario para producción de inmunidad humoral y celular. Siguiendo estrategias tradicionales, semi-tradicionales, está el desarrollo de partículas virales, VLP, que es la estrategia que todos conocen para virus papiloma, que también hay quienes están evaluando para coronavirus. Después tenemos proteínas virales sintetizadas biológicamente, digamos, por ingeniería genética, proteína S o proteína M. Sigue siendo esto más o menos tradicional, ¿no es cierto? Después entramos ya a lo que es menos tradicional, que no se ha utilizado aún, que son los vectores virales, que es utilizar un virus. El que más se está usando es adenovirus, diferentes formas de adenovirus que se introduce el segmento genético que nos interesa de coronavirus, generalmente la proteína Spike, de tal manera que este vector viral, al entrar en las células, si es un virus parcialmente replicante, pueda producir estas proteínas, ya sea en su superficie o hacia el exterior, para que sea reconocida por las células de antígeno. Lo mismo si es un virus replicante, o si el no replicante tiene en general, requiere mayor dosis, tiene un menor efecto, requiere más adyuvante porque no hay replicación, de tal manera que no se está multiplicando la respuesta antigénica. Entonces, esto es de alguna manera ingeniería genómica, porque es introduciendo gen a la célula para que produzca proteína.
Los problemas potenciales a superar aquí son lo que se ha llamado el Vaccine Disease Enhancement, que fue relacionado con VRS, con virus inactivado, que es donde la vacuna puede producir una exacerbación de una inmunopatología asociada a la infección, inmunidad contra el vector, que se produzcan anticuerpos contra el vector y eso disminuya, contra el adenovirus, por ejemplo, disminuya la posibilidad de una segunda dosis de ser efectiva. Y la necesidad de adyuvantes, especialmente para la estrategia de partículas virales, proteínas virales o virus inactivados que requieren adyuvantes para potenciar la respuesta inmune. Y las plataformas más novedosas, porque vectores virales se habían utilizado ya para SARS-1, para ébola, si bien no estaban masivamente usadas, sí se han usado en experiencia humana, es avanzar con la inoculación directa a nuestra célula de mRNA o DNA que sea tomada por la célula para sintetizar la proteína de interés, proteína spike, para que sea presentado al antígeno. La vacuna RNA tienen una cápsula, un envolvente lipídico que le permite entrar a la célula. Hay otra tecnología además, y la DNA usa este sistema de electroporación. No he visto el device, ¿no? Pero aparentemente da una especie de corriente, ¿no es cierto?, que permite que se altere la permeabilidad celular y entre el DNA y entre el núcleo para poder después pasar al producir mRNA para producir en el citoplasma la proteína viral. Muy sofisticado, pero son estrategias que están actualmente en marcha. Problemas potenciales que uno ve de esta plataforma axilar es la incertidumbre de lo nuevo. Y todo lo nuevo, ¿no es cierto?, tiene un cierto grado de incertidumbre en cuanto a efecto adverso y en cuanto a su efectividad. Hay más de 150 candidatos actualmente en las diferentes formas que se están en desarrollo. Y si uno ve cuáles son los que están más avanzados, son fundamentalmente los que están en esta lista. Ven que hay un fuerte componente de investigación que viene de China, pero también hay de Europa, de Estados Unidos y fundamentalmente. Hay 123 candidatos a vacunas que están en evaluación preclínica y hay más de 12 que están entrando ya en etapas clínicas, como ven ustedes, en diferentes fases, de fase 1, 2 hasta fase 2B3. Chile creó un consejo asesor para apoyar la toma de decisiones para avanzar en desarrollo de vacunas al gobierno y se están evaluando estos diferentes candidatos para hacer eventualmente estudios clínicos en nuestro país. Puse aquí en verde con quienes se han tenido conversaciones hasta ahora. Vean ustedes que son fundamentalmente, se han acercado la vacuna CanSino, que es el vector adenoviral que viene de China, vacunas inactivadas, este es lo que ustedes escucharon básicamente con Sinovac, acá abajo, que fue este convenio entre la Universidad Católica, pero también la empresa estatal china, que es Sinopharm, que tiene un candidato parecido, se ha acercado. También se ha tenido conversaciones con Pfizer para ver su vacuna, si bien los estudios acá han anunciado que lo van a hacer en Argentina, y hay otros como Janssen, que no están en esta lista, pero ya está avanzando, que tienen también un candidato vector adenoviral, que se está en conversaciones para evaluar la vacuna y eventualmente avanzar en estudios en nuestro país. Ya para ir terminando, entonces uno se pregunta, ¿pero cuándo habrán vacunas para ser utilizadas? Este desarrollo hiperacelerado, que es sin precedentes, permite en este momento visualizar la posibilidad de vacunas para el 2021. Incluso algunos han sido tan avesados para decir a fines del año 2020. Ahora, la certeza, la seguridad de estas vacunas obviamente va a ser un tema central. Estas vacunas van a ser de aplicación masiva, o sea, obviamente aplicar vacunas nuevas a cientos de millones, sino miles de millones de personas, el tema de seguridad y todo en un tiempo muy pequeño, ¿no es cierto? El tema de seguridad es importante. ¿A quiénes se va a vacunar? Si va a ser a grupos de riesgo, fundamentalmente adultos mayores, o los grupos de riesgo como personas con hipertensión arterial, diabetes u otras, y personal de salud, que es una estrategia que se está barajando y que en Chile llevaría alrededor de 1 o 3 millones de personas, o inmunidad rebaño, buscar inmunidad rebaño en población mayor de 60 años, inmunidad de rebaño que requiere más del 60% de la población adulta,
habría 18 años, que podría ser 8 millones de personas. Esa estrategia hay que estarla deliberando. Va a haber poco tiempo para evaluaciones escalonadas, que va a ser de uso bastante masivo, pero se va a requerir entonces un sistema de vigilancia muy efectivo de eventos adversos post-marketing. Y esta creo que sí, que es la última. ¿Y cuál va a ser la disponibilidad de vacunas? Y esta parte del rol del Consejo Asesor para el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es tratar de aportar para que estas vacunas lleguen al uso en nuestro país más temprano que tarde. Va a haber fabricación de dosis suficientes. Aquí hay desarrollo de estrategias multinacionales de manufactura, organismos como CEPI, que es una ONG internacional para apoyar el desarrollo de vacunas de forma masiva, y no solamente para los países ricos, ¿no? Alianzas público-privadas, y esta interesante sesión de derecho que ha hecho, por ejemplo, por lo menos en el papel China, para que las vacunas sean para uso más bien público y global, y no de restricción de mercado como son las empresas privadas. Y la posibilidad entonces de una adquisición justa de vacunas, a mi manera de ver, va a depender irremediablemente de la capacidad de producción, así es la vida. Los países con más recursos ya están asegurando sus vacunas, esto ya lo vivimos con H1N1, ¿no es cierto? Es irritante, pero en realidad para su población Estados Unidos puso $1.000 millones sobre la mesa, en la Unión Europea 3.000 millones, hasta donde yo sé, para asegurar vacunas para su población. Y los países que no tienen tanta plata o tantos recursos y que no queden a la cola, buscar apoyos fundamentales con ONGs como Gavi, el Fondo Rotatorio, y negociaciones para obtener dosis preferenciales en marco de colaboración en el desarrollo, parte de la estrategia que está haciendo nuestro país, y eventualmente negociaciones para compra anticipada de un número definido de dosis o de costos preferenciales. Uno podría visualizar que en esta carrera de producción de vacunas, si llegan a haber 5 o 6 vacunas que logran el éxito y cada uno puede producir gran cantidad, uno podría visualizar que podría haber suficiente vacuna para todo el mundo, por lo menos teóricamente, y no esta, como decía, odiosa preferencia para unas poblaciones sobre otras. Esperemos que sea así, pero aquí todavía está la incertidumbre de saber si vamos a tener o no vacunas seguras y eficaces para fin de año, para el próximo año. Con eso termino. Muchas gracias. Gracias, doctor Ryan. Varias preguntas por tiempo. Voy a tratar de ir sistematizando. En relación al primer tema de la estrategia chilena, hay una pregunta que dice: ¿cómo se evalúa el comportamiento de la población en el sentido del cumplimiento o no cumplimiento de las cuarentenas? ¿Hubo falencia en la estrategia en este sentido? Bueno, aquí voy a emitir una opinión, como la podemos tener cualquiera, digamos, todas son equivalentes, ¿no? Yo pienso que finalmente el éxito y el logro de cómo le va a un país depende de múltiples factores. Algunos se pueden controlar, otros más difíciles de controlar. Y el comportamiento, entre comillas, de nuestra población, para decir algo muy pedestre, pero es lo que es lo que tenemos la capacidad de hacer como sociedad, con cómo está estructurada. Y lo que logramos fue que, por lo menos en la región metropolitana, la limitación de movilidad fuera entre un 30 y un 50, en algunas partes algo más. Eso es lo que se logró con la cuarentena impuesta de alguna manera de nivel central. Se podría haber hecho mejor, se podría lograr mayor restricción, con lo cual a lo mejor habría mandado más rápido. Eso va a quedar a mi manera en el terreno de la especulación y del análisis posterior, mirando a futuro, para ver si pudiéramos haber tenido mayor efecto o no. Aquí obviamente entran a tallar múltiples factores sociológicos, emocionales, políticos, que exceden mucho una evaluación mía y solamente se limita a una opinión. Pero yo diría que eso es, ahí tendremos que ver a futuro cuán bien lo hicimos. Un poco en el mismo sentido, esta estrategia de las cuarentenas sectoriales, selectivas, comunales, en eventual
estrategia desechada. Déjame ver si soy... ¿Me escuchan ahí? Porque yo ahí perdí a Jorge. Sí, pero A ti te Sí. escuchamos bien, Jorge se entrecortó un poco. Las cuarentenas selectivas. El origen de la cuarentena selectiva conceptualmente, empezaron a pensar varios, nosotros también, yo debo decir, surge del análisis por allá por marzo del paper del Imperial College, ¿no? En donde de alguna manera proyectaba que la epidemia se iba a mantener por muchos años y que iba a ser necesario entonces este apriete y soltar probablemente en diferentes comunidades en la medida que los casos fueran aumentando, disminuyendo y el control no se lograra con la TTA una buena trazabilidad. Y eso tiene mucho sentido y así está ocurriendo en el mundo, de hecho, así que no está desechado. Lo que uno está viendo son las cuarentenas selectivas que están ocurriendo en Europa. Y yo creo que en Chile quizá adoptado de una manera un poco a ultranza inicialmente en la pandemia, o uno podría haber dicho, barajado con el entusiasmo de lo que efectivamente fue el resultado positivo en regiones, que claramente mostraba que regiones, ¿no es cierto? Recuerdo Temuco, Punta Arenas, Chillán, en donde había aumento de casos, se implementaba la cuarentena y a las 3 semanas claramente se notaba el impacto. Yo creo que eso es una experiencia de epidemiología muy interesante. Yo creo que el gran tema y posiblemente error fue esto de tratar de sectorizar la megaurbe, sectorizar una megaurbe como la región metropolitana y pensar que el hacer la sectorización y una cuarentena no iba a impedir que el virus avanzara a la zona densamente poblada. Fue en su momento criticado, hay varios escritos al respecto, y probablemente demostró que no es una estrategia que puede pensar en implementarse. En ese mismo sentido, hemos estado empujando para que el desconfinamiento de la región metropolitana no se haga de la misma manera, entendiendo que hay incertidumbre, pero probablemente uno corre el mismo riesgo si empieza a abrir la región metropolitana de una manera parcelada, aprendiendo por lo menos de esa experiencia inicial. La pregunta, dice, Chile tiene una atención primaria de salud bastante extensa y con capacidad de responder a los desafíos probablemente, como te dijo, pareciera que lo está haciendo bien en este minuto. Entonces, ¿por qué hubo tanta demora de parte de la autoridad en incluirla en la estrategia? Bueno, lo que a mí no tengo la respuesta cierta, es un hecho que fue tardía, es un hecho que fue empujada por lo menos 2 o 3 meses antes por el Consejo Asesor, está puesto en las minutas. Yo creo que ahí lo que faltó fue capacidad organizacional, convicción primero, quizá, eso tendrá que responder lo otro, y capacidad organizacional de poder linkear de una mejor forma el trabajo ministerial con el trabajo de la atención primaria y de los municipios. Posiblemente, y hay en este auditorio personas que saben mucho más que yo de esto, de cómo está nuestra estructura de salud pública, pero lo que uno visualizaba desde el Consejo es que no se estaba produciendo esta conversación necesaria, y que obviamente iba aparejado de un tremendo esfuerzo, porque una cosa es decirlo y otra cosa es realmente lograr montar un sistema que permite ir a las casas, ir a la detección, ir a hacer los testeos oportunos, las bases de datos y las páginas que conversaran entre sí, ¿no es cierto? Nosotros tenemos en Chile esa problemática que hacemos muchas páginas, pero muchas veces web, ¿no es cierto? Y no conversan entre sí. Entonces, yo creo que esto es una lección para aprender a tener un mejor sistema más coordinado mirando a futuro. Ojalá lo logremos. A veces pasan las pandemias y volvemos a lo mismo, pero logremos tener un sistema más coordinado entre el nivel central y la atención primaria, que queda demostrado que para este tipo de situaciones, y probablemente la mayoría, es fundamental. Bien, voy a
lamentablemente son hartas preguntas, no hay tanto tiempo. Voy a entrar a algunas preguntas de vacuna. Bueno, la primera pregunta muy global es ¿cómo se está haciendo la planificación para una eventual vacuna en Chile en cuanto al N de cobertura que se ha pensado? Poco tomando como referencia nuestros números, los 19 millones que somos, la cantidad de infectados que ha alcanzado el país, el 20% de pacientes asintomáticos. ¿Cuál es la planificación? Usted algo habló de las estrategias a los grupos de riesgo. ¿En qué estamos? Yo espero que esa sea tarea que va a abordar el CABEI. Para eso tengo un consejo asesor de vacunas e inmunizaciones, que hay que abordar todas las variables que están puestas en la pregunta, que es de algunos de mis colegas que conozco, y obviamente hay que avanzar en ese sentido. Me atrevo a decir que no tenemos todavía esos análisis hechos, por lo menos los esfuerzos en que está el Consejo es apoyar el desarrollo de vacunas, tener vacunas. Ni siquiera sabemos si vamos a tener vacunas todavía, para ser bien franco, de tal manera que los esfuerzos van en ese sentido, pero tiene que haber un organismo paralelo que yo creo que debe ser el CABEI, que debe estar trabajando en contestar estas preguntas para el país. Veamos. ¿Qué tendría de atractivo o ventajoso para el país la propuesta de ser parte del proyecto de la vacuna de China que se ha planteado frente a los otros proyectos que usted ha mencionado? Yo creo que más que uno u otro proyecto sea particularmente ventajoso, sobre otro hay que mirar la ventaja global de cada proyecto. Yo, bueno, siendo un investigador en el área de vacuna y tengo un cierto grado de conflicto de interés, pienso que los estudios de vacunas son relevantes en sí mismos, y hacerlo en nuestro país también está la capacidad para hacerlo, está el nivel de participación voluntaria de la población, que en nuestra experiencia siempre ha sido muy positivo, y participar de eso puede tener ventaja en sí mismo, participar puede que no. Y específicamente para COVID, en la medida que esa participación vaya sumado además a conversaciones con quienes están desarrollando esta vacuna para que puedas el país tener esta vacuna más temprano que tarde, es una ventaja adicional. Y eso es de alguna manera lo que se está haciendo con todos los potenciales productores de vacunas y los potenciales estudios de vacunas. Se está teniendo esta conversación para que eso le agregue un elemento muy importante finalmente a la decisión de hacer los estudios. Específicamente la vacuna Sinovac, que es público, tiene un MOU con la Universidad Católica, y dentro de ese MOU está, entre comillas, el aspecto de dosis preferenciales para el país, y la vacuna resulta ser efectiva y segura. Las últimas 4 preguntas las voy a leer de forma más textual para que son un poquito más específicas. El doctor Juan Pablo Torres le pregunta: hace pocos días salió información de un estudio inglés respecto a los cuerpos significativamente los. ¿Cómo podría afectar o no afectar este hallazgo en la posible respuesta a vacuna y los posibles esquemas que se podrían utilizar posteriormente? Te perdí en la parte clave de la pregunta, Jorge, si la puedes repetir, por favor. El estudio inglés que muestra los anticuerpos, me recuerdo el estudio, pero no específicamente la pregunta de Juan Pablo. Sí, que bajan, niveles de anticuerpos que bajan significativamente a los 3 meses en las personas infectadas. Sí. ¿Y cómo podría este hallazgo entonces afectar o no afectar la posible respuesta a las vacunas? Sí, ahí mi respuesta, y habiendo trabajado mucho en estudio de vacuna, cuya vía de entrada, ¿no es cierto?, es fundamentalmente mucosa, específicamente rotavirus. Nosotros con rotavirus nos cansamos de tratar de encontrar básicamente el correlato de protección y la relación entre la protección de la inmunidad natural con vacuna, porque la verdad que fue muy difícil encontrarla, y finalmente
se tomó la decisión de que hay que ver cómo funcionan las vacunas, porque no todo es anticuerpo, hay inmunidad humoral, inmunidad celular, inmunidad de mucosa, en fin, que pueden estar siendo inducidas por una vacuna. De tal manera que, si bien no es bueno ver que eventualmente ante la infección natural hay una baja anticuerpo a las 3 semanas, pero si esa baja llega a un nivel que se asocia a una disminución de protección global contra la infección, con todo el sistema inmune, eso habrá que verlo. Probablemente no, probablemente la protección es bastante más compleja que esa y esperemos que una vacuna logre producir una respuesta más extensa que solamente anticuerpos neutralizantes. Así es que la respuesta es que va a haber que hacer los estudios de vacuna, hay que hacerlo y ver cómo se comporta la respuesta a vacuna con seguimiento a mediano y largo plazo. Pero por lo menos que en el corto plazo, ojalá demuestren protección, al menos 6 meses, 1 año, ya sería importante. ¿Qué va a pasar después? Vamos a tener que ver con los estudios ya más prolongados en el tiempo, el seguimiento de las personas que han sido vacunadas ahora. Para unir el mismo sentido en la vacuna, el doctor Guerrero pregunta respecto a un estudio sueco que demostró linfocitos T de memoria que serían protectores. Claro. ¿Qué rol juegan en la inmunidad a largo plazo? Claro, bueno, uno esperaría que sí, que uno esperaría que están jugando un rol. Ahora, el poder disecar la respuesta inmune para saber qué rol juega específicamente cada componente del sistema inmune, yo creo que es prácticamente imposible, pero esperemos, José Luis, que efectivamente ese tipo de respuestas que sean despertadas por vacuna permitan sugerir que van a producir inmunidad de mediano y largo plazo, por lo menos en un porcentaje significativo de los vacunados. Doctor Wolf pregunta, ¿qué se ve en cuanto al desarrollo de antivirales? Sí, me dejé fuera eso. Bueno, por ahora está Remdesivir, ¿no? Que básicamente, como todos ustedes lo saben, tiene un efecto positivo, disminuir la hospitalización, disminuir la letalidad, utilizado en momentos específicos. Está el Abacavir, que ha sido propuesto por Rusia, pero ahí se produce este eterno problema que no tenemos la información, el sustento. No sé si es porque no la publican o la publican en revistas que uno no conoce. Yo no tengo información, no está claro. Y hay mucho otro que se está produciendo, pero lo importante, y aquí quizá el mensaje, toda molécula que se utilice para COVID, ojalá sea evaluado de una manera que nos permita decir finalmente si sirve o no sirve, porque lo que ha pasado también con el desarrollo de productos para COVID en la humanidad en estos momentos ha sido un poquito anárquico inicialmente, se ha ido enrielando para tratar de ir demostrando qué sirve y qué no sirve, y finalmente la mayoría de las cosas que inicialmente se decía que servían han ido demostrando que no son muy útiles, de tal manera que mucha cautela en eso. Tenemos que seguir basándonos en la ciencia para tratar de ir despejando qué es lo que realmente sirve. Por ahora, Remdesivir, dexametasona y poco más por ahora demostradamente útil. De ahí hay que seguir evaluando todo lo otro, sí, pero evaluándolo bien. Bien, la última pregunta, voy a cerrarla. Es el comentario y la pregunta del doctor Antonio Banfi. Excelente presentación, doctor O'Ryan, muchas gracias. Gracias, Antonio. Y ahí viene una pregunta. ¿Se abre una mayor posibilidad para la ciencia en Chile? ¿Mayores integración de... Y en este sentido, ¿qué estrategia sugieres para el nivel local, Calvo Maquena? Una pregunta que contesté en una revista sería, ojalá, Antonio, que esto abra un mayor espacio para la ciencia. Yo creo que la ciencia lo ha hecho muy bien. Creo que lo que ha hecho el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha sido muy relevante. Sé que está influyendo de alguna manera en las estrategias de gobierno, y que la ciencia esté influyendo en la estrategia de gobierno directamente, yo creo que ya es un gran logro. Así que eso, chapó para lo que ha hecho ahí el Ministerio de Ciencia. Yo creo que nos potencia toda la ciencia en Chile, y ha habido gran trabajo de muchos de los que están acá
en proveer también de información, de evidencia para la toma de decisiones. Así es que sí, esperemos que esto sea un boost para la ciencia y no quede en el olvido. Y el Calvo Maquena, bueno, el Calvo han hecho grandes aportes, muchos de los que están ahí en la parte científica, bueno, y obviamente en la parte de atención de pacientes y ser parte de la red integrada de salud. ¿Qué más se puede pedir? Yo creo que en ese sentido, y lo dije al comienzo, uno de los grandes logros de país, de comunidad, ha sido lograr esta integración de la red del sistema de salud, que muestra además equidad, que los ciudadanos todos tienen derecho a una alta calidad de la atención, y eso en sí mismo es algo que creo que tenemos que congratularnos todos. Tenemos que de repente salir del pesimismo y felicitarnos por las cosas que hacemos bien. Nos cuesta, pero hay que hacerlo. Muy bien. Bueno, muchas gracias nuevamente, doctor O'Ryan, por su excelente presentación, por su muy buena disposición a hacernos esta charla. En el chat hay muchos buenos comentarios, muchas felicitaciones. Así que, un honor para mí, como siempre. Gracias. Jorge, necesito comentarle un par de cosas y pedirle una autorización a Miguel. La primera, decirte que en lo formal, en lo técnico y también en lo audiovisual quedó perfecta toda la presentación. Te pedimos 1000 disculpas, nuestra red MinSal tiene falencias, estamos tratando de mejorar esa parte técnica. Le has puesto un broche de continuación a muchas buenas exposiciones y te lo quiero decir muy honestamente, hay gente que dice, es tan buena esta presentación que la quiero ver de nuevo. Que yo creo que es un gran halago. Te queremos pedir la autorización, nosotros tenemos unas grabaciones técnicas, las dejamos como material de apoyo técnico, no solamente para el hospital, para otros hospitales como el Hospital Militar que se ha unido con nosotros, y el Roberto del Río, que insólitamente también se ha unido estratégicamente con nosotros, y por lo tanto se está produciendo una cosa muy virtuosa. Te pido tu autorización para poder dejar grabado esto. Oh, sería un honor, ¿qué te puedo decir? Un placer, José. Así que adelante. Muchísimas gracias. muy bien. Gracias, Miguel. Gracias a todos los que se conectaron hoy día.